Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos las gracias. Señor, vamos a meditar en tu palabra. Rogamos que podamos, Señor, tener el discernimiento y la comprensión para recibirla, Señor, con humildad, con fe y sabiendo, Señor, que la voz de tu Espíritu Santo es la que escucharemos en esta tarde. Te damos las gracias. Guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Después de darle indicaciones a Timoteo acerca de las cosas que tiene que explicar, las que tiene que corregir, las que tiene, hermanos, que insistir en cuanto a su ministerio ante pues el cuerpo de líderes que había. Recordemos, hermanos, que no era un solo pastor en las iglesias, era un cuerpo precisamente de líderes, de ancianos, de obispos, de pastores, que todo raya pues, en la misma esencia de liderazgo, hermanos, a los cuales Timoteo se suma por pues, la recomendación que Pablo da para que él pueda llegar como pastor, como de esa parte, hermanos, de liderazgo a la iglesia de Éfeso, y que tiene, hermanos, como parte de ese liderazgo que hacer correcciones, que tiene que hacer, hermanos, dirigir, hermanos, y tiene que enseñarle a los hermanos, tiene que hacer un trabajo que no estaban haciendo. Y lo peor de todo, hermanos, es que había hermanos de los que Pablo le advierte a Timoteo que iban a ser un dolor de cabeza para Timoteo, por su persona, por su forma de ser y por su enseñanza. Por lo que Timoteo, hermanos, tiene que trabajar arduamente para predicar sana doctrina y además para corregir las conductas que se habían permitido o que se habían adueñado del comportamiento de la iglesia en Éfeso. Así que lo que hace, hermanos, Timoteo es comenzar a trabajar y recibe esta carta, hermanos, en la que el apóstol le instruye, le guía, le anima para poder seguir con esto y a saber, hermanos, que entre todo lo que él iba a desarrollar iba a haber momentos difíciles, iba a encontrar oposición y también iba a encontrar apostasía. Lo vimos la semana pasada. No todo iba a ser aplausos, no todo iba a ser risas, hermanos. Pablo le dice: cuando empieces a predicar, ¿qué crees que va a pasar? Se te van a ir muchos. ¿Por qué? Porque no les va a gustar lo que estás predicando, no les va a gustar ser corregidos y se van a ir, pero tú sigue predicando. Y comienza, hermanos, ahora haciéndole un desafío para que su enseñanza vaya acompañada con testimonio. Esa parte, hermanos, es la que da mucho peso, da mucha credibilidad, hermanos, en la predicación, en la enseñanza. Da mucha presencia, hermanos, de la iglesia ante el mundo. ¿Por qué? Porque la idea, hermanos, es que nosotros lo que hacemos aquí lo vivamos allá. No son dos cosas distintas, ¿verdad? No, yo voy a la escuela y ahí se va a estudiar. Sí, pero usted es cristiano y usted es un cristiano en la escuela. Yo voy a mi trabajo a cumplir horario laboral nada más. Sí, pero usted es un hijo de Dios y un hijo de Dios da testimonio en donde quiera que va. Así que esto es tan importante, hermanos, que la gente en mi trabajo, si son clientes, si son gente que viene a consultarme, a preguntarme, a comprarme, hermanos, sepa que yo soy cristiano y que soy una persona leal, honesta, que invita a la gente a orar, que anima a la gente a decir: mejor me voy a esperar a que me atienda eso. ¿Por qué? Porque su carácter ayuda. Y no que me tuerzan la boca, ¿verdad? Como cuando uno va a las oficinas, maloso, y parece que pide regalado, le dan algunos gestos y, bueno, independientemente, hermanos, que no sea así por el cristiano. Pablo le dice esto a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, acababa de hablar, hermanos, usted puede recapitular acerca de la oración, acerca de cómo poner en orden, hermanos, a los ancianos, a los diáconos, acerca del ministerio, del misterio, mejor dicho, la predicación de la Trinidad, y también el peligro de la apostasía. Pablo dice: si todo esto lo enseñas, entonces serás un buen ministro. ¿Qué es esto? Enseñanza bíblica, doctrina sana. Enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido de la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Que tu palabra se manifieste con lo que tú haces. Después dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Aquí hay algo interesante, hermanos. Cuando habla de viejas no es un término despectivo femenino, es la palabra griega graus, que se traduce, hermanos, pensamientos necios o tonterías, así prácticamente, que son desprestigiables, que no ayudan en nada. Entonces, por eso lo suma.
continúa, desecha las fábulas profanas. Mire hasta dónde había creído la iglesia, hermanos. ¿Qué caracteriza una fábula? La mentira, bueno, hay una moraleja, pudiéramos pensar, no necesariamente la mentira, pero sí fantasía donde los animales, donde los objetos inanimados están vivos o hablan. A ese punto, hermanos, la doctrina había llegado a la iglesia de Éfeso, al punto que Pablo le dice: tú predica lo que está en la sana doctrina, pero desecha todos los cuentitos que te están llegando, que ya se habían metido como doctrina. Desecha las fábulas profanas. Miren cómo lo dice: profanas y de viejas. Nuevamente, esta palabra, claro, hermanos, significa de un pensamiento tonto. Y desecha todas las tonterías. Ahora tú, ya lo hiciste, ya lo desechaste, ya no estás enseñando esto, no estás compartiendo esto, no estás a favor de esto. Ahora lo que sigue es que tú te ejercites para la piedad. Y la piedad, hermanos, va dirigido en todo aquello que va acorde a la santidad de Dios. Esto es lo que a ti te debe caracterizar, tu predicación y tu forma de vida. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No, Pablo no está diciendo, bueno, los cristianos tenemos que ser obesos. ¿Por qué? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo hay cosas importantes y hay prioridades. Y por encima de todo lo material que tú puedas tener, la piedad es estar bien con Dios. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y a veces, hermanos, es lo más descuidado en la vida cristiana: nuestra comunión con Dios. Pablo está diciendo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Mira hasta dónde Pablo está diciendo: ocúpate, que tu vida se vea reflejada, mejor dicho, que en tu vida se vea reflejada tu predicación. Y esto, hermanos, es aplicable para todos los que somos cristianos. Que lo que traemos en nuestras manos, que es la Biblia, hermanos, se vea reflejada en nuestra conducta, que se vea reflejada en nuestra forma de vida, que yo pueda ser, hermanos, un integrante de mi familia, que bendiga, que sea de edificación, que anime a vamos a la iglesia, vamos al culto. Que en el trabajo, hermanos, yo pueda ser de testimonio, que todos sepan. No se trata, hermanos, de comprarnos playeras con mensajes cristianos, ¿verdad? Y una flechota grandota apuntando hacia mi sonrisa, diciendo hijo de Dios, ¿verdad? Porque si las hay, de lo que usted se puede imaginar. Pero ¿de qué sirve traernos una playera así, si nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestras miradas, hermanos, no glorifican? Entonces Pablo le está diciendo esto, y si tú haces esto, has empezado a trabajar en tu vida presente y además en la venidera. Y está hablando, hermanos, del reino de los cielos, de la eternidad. Palabra que es esta y digna de ser recibida por todos. Esto que te digo, procura que todos lo vivan. Procura que todos crean la palabra, que todos amen la palabra y que todos vivan la palabra. Por eso dice, de ser digna, de ser recibida por todos. Y ahora dice después, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Trabajamos, hermanos. Servir a Dios es un trabajo. Y no porque cueste trabajo, sino porque nos mantiene ocupados, hermanos. Todo trabajo trae bendición. Todo trabajo, hermanos, trae una retribución, un trabajo espiritual de la misma forma. Si usted trabaja para el Señor, hermano, usted tendrá bendición. Será una persona que honre a Dios. Usted mismo recibirá honra. No servimos a Dios para que la gente lo reconozca, hermanos. No servimos a Dios para que la iglesia nos aplauda. Servimos a Dios porque Él es digno, porque es el Señor y porque usted y yo estamos en deuda con Él. Él entregó a su Hijo por nosotros. Él nos ha bendecido toda la semana. Él ha cuidado de nosotros aún cuando estamos durmiendo. Así que trabajamos y servimos a Dios porque Él es digno de hacerlo. Él es digno de recibir, hermanos, toda la honra que podamos, debamos darle. Así que Pablo se dice, esto es un trabajo, y además es un trabajo que en algunos lugares, como aquí en Éfeso para Timoteo, significaba que servir a Dios en esta forma iba a encontrar oposición. ¿Por qué? Porque iba a haber líderes entre los que él menciona nombres que no lo iban a ver con agrado, porque estaba en una ciudad, hermanos, donde la idolatría era el pan de todos los
brujerías, donde la hechicería, hermanos, era común. Y allí estaba esa iglesia. Así que Pablo le dice: vas a encontrar oposición, y va a haber oprobio, algo va a hacer que tu vida cristiana te sepa amarga, Timoteo, y que quieras renunciar. Pero recuerda precisamente esto: esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Cristo vino a morir por todos, pero es Señor de los que han creído en Él nada más. Así que Pablo anima a Timoteo, hermanos, para que por encima de ese trago amargo que pueda enfrentar en la iglesia, él ponga sus ojos en Dios. Y mire cómo aquí empieza a apelar a un testimonio de fidelidad. No todo va a ser bonito aquí en la tierra. Y gloria a Dios por eso, porque nos hace dependientes de Él. Lo que Pablo dice aquí es cierto. Si en medio de nuestras tribulaciones, hermanos, Dios no nos diera la oportunidad de acercarnos, estaríamos perdidos. Pero ¿cuántas veces hemos fallado a Dios, hermanos? Hemos renegado de Dios tal vez. Pero hemos regresado con Dios y ¿sabe qué hace Dios? Nos recibe con los brazos abiertos. Y nos dice palabras hermosas que se escuchan, hermanos, al cerrar los ojos. Y al sentir, hermanos, que Dios está en este lugar diciéndonos, por lo menos, hermanos, a mí, dos palabras poderosas que el Señor ha dicho. Número uno: te amo. Te amo. Y la segunda: te perdono. Esas palabras liberan. Esas palabras confortan. Pablo le dice a Timoteo: no te dejes vencer. Pon tus ojos en Dios. Dice después del 11: esto manda y además enseña. Sigue hablando lo que te estoy diciendo, lo que tú estás predicando, lo que tú estás viviendo, que la gente, que la iglesia lo sepa. Ahora en el versículo 2, hermanos, hay una recomendación personal. Ninguno tenga en poco tu juventud. Recordemos que esta carta no la está leyendo a la iglesia. Esta carta la está leyendo Timoteo solo. Y Pablo le está diciendo algo interesante: ninguno tenga en poco tu juventud. Tal vez Timoteo hubiera dicho: ¿sabes qué, Pablo? Tú escríbeselo a la iglesia. No me lo digas a mí. Dile a la iglesia que me respete como pastor. Pero Pablo se le dice a Timoteo. ¿Y sabe cuál es la causa? Hermanos, para la cultura griega y para la cultura en aquel lado del mundo, hermanos, igual aquí también, anteriormente así era, la edad respetaba, hermanos, era dada a respetar la edad. Tristemente hoy en día ya no es así, pero antes, hermanos, precisamente la edad era símbolo de sabiduría. Así que mientras más años acumulaban las personas, se les consideraba maestros. Ahora imagine esto, hermanos, aproximadamente se sabe a nivel historia universal que Timoteo estaba entre los 30 y 35 años cuando llegó a ser pastor en Éfeso. Los pastores que estaban ahí, hermanos, ya eran de edad avanzada. Así que para ellos, hermanos, Timoteo, dijéramos coloquialmente en México, era un chamaco, iba a decir, era un niño, ¿verdad? Se identifica eso. Próximo pastor ahí, ¿verdad? Amén. Timoteo, hermanos, era un niño. Ellos, ¿de qué nos va a enseñar este? Pero ¿saben qué es lo interesante? Que Pablo no apela al concepto de la iglesia hacia Timoteo. Pablo anima a Timoteo a ganarse ese respeto. Pablo le dice así a Timoteo: Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo, como es que ninguno lo va a poner a mí. Timoteo, conviértete en el maestro de aquellos que no creen en ti. Termina pastoreando a los que no creen en ti. Termina mostrando tu vida a los que te menosprecian. Timoteo, que tu testimonio demuestre que yo te llamé, dice Dios. Sino sé ejemplo de los creyentes. No te pongas al tú por tú. ¿Sabe qué, hermano? Usted dijo: pues a él le va la mía, ¿verdad? Tu conducta sea en toda la cabalidad de la palabra, sé el pastor que la iglesia necesita. Pero Pablo habla de Himeneo, dice: no, Alejandro, ¿sabes qué? Tú vive y haz tu ministerio. Deja que ellos observen en ti lo que no pueden hacer. Y sabes qué, Timoteo, jamás lo van a hacer.
Así que tú sigue y no dejes que te tengan en poco. Así que Timoteo, para empezar entrando, hermanos, tenía algo en su contra y era su edad. Sin embargo, Pablo le dice: tú eres un llamado a Dios. Ahora, sé ejemplo de los creyentes, sé ejemplo, y dice cómo: en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Mire todo lo que dice Pablo. Esto es lo que tú tienes que mostrarles. No te pongas a tú por tú con ellos. A ver, Himeneo, va contigo, órale. No. Ahora Alejandro, ¿verdad? Ahora Fileto. Que tu vida les demuestre a ellos quién eres. Ahora, mientras, entre tanto que voy, Pablo le anima: yo voy a ir a verte, Timoteo, ¿verdad? Ocúpate, y aquí ya te da por lo menos 3 encomiendas. Ocúpate en la lectura. Alguien, hermano, para mí esto es regla. El que no ha leído la Biblia completa no tiene autoridad para predicar. ¿Saben qué es la parte triste? Que hay gente que saca sus predicaciones del ChatGPT y ya lo checamos. Hasta mi hijo Gerson me dijo un día: todo lo que está en esa pantalla es la pantalla del ChatGPT, papá. ¿Y tú qué pantalla ocupas? Le usas a Miguel. Si le entiendes a mi letra, ¿verdad? Pero es trabajo. Esa es la parte triste. Aquí Timoteo, tienes una tarea: ¿cuál es la lectura de la palabra? Ponte a leer la Biblia, ocúpate en eso, hermano. No es de manera general, bueno, que Timoteo se ponga a leer, no. Cuando lo invita a leer, hermanos, es pastor. Pablo le está dando una indicación que Timoteo entiende inmediatamente: ocúpate en la lectura. Y aquí está hablando de la escritura de manera natural. Ocúpate en la lectura. Segundo, la exhortación. Eso tiene que ver, hermanos, con la consejería. Mantente cerca de los hermanos, escucha a los hermanos, recomienda a los hermanos, aconseja a los hermanos. Esto tiene que ver. La primera lectura es contigo. La segunda, que tiene que ver con la exhortación, es directamente tu relación con los demás. Y tercero, en la enseñanza en el púlpito. Yo voy a ir, Timoteo, no te preocupes, aguanta. Ya voy a ir yo. Ya lo que sabemos, hermanos, por las cartas paulinas, es que Pablo también iba y encaraba a las personas que hablaban mal de él. De hecho, Juan, que usted ha leído la tercera de Juan, también le dice lo mismo a Gayo: y voy a ir y voy a encontrarme con Dios otra vez, porque le voy a pagar, dijera en México, le voy a pagar los tacos de todo lo que me está diciendo. Son cartas pastorales, hermanos, y son recomendaciones que Pablo hace. Aquí le está diciendo: yo voy a ir, yo me encargo, pero tú vive lo que tienes que hacer. Y la enseñanza. Ahora le recuerda: no descuides el don que hay en ti. Hermanos, ¿saben? Son 2 cosas que hacen que descuidemos nuestros dones. Número 1, hermanos, el desánimo. El desaliento. Tal vez las cosas no van a salir como nosotros esperamos. Y empezamos, hermanos, con dificultades, pensando en que no está bien, que yo no soy llamado. Y eso es algo que el diablo va a hacer, hermanos. Yo no conozco a ningún pastor que no le haya pasado por la mente el pensar: creo que me equivoqué al meterme a servir a Dios. Todos los pastores, hermanos, por lo menos que yo conozco, hemos tenido esa prueba del diablo hablándonos al oído diciendo: tú no eres pastor. Y te lo voy a mostrar. Después, hermanos, del desaliento, del desánimo, hermanos, es la mala actitud de la iglesia. Cuando estas personas, hermanos, Himeneo, Alejandro, Fileto, dado por nombre, santo y seña de Pablo, tienen un peso increíble, que son capaces de influir en los demás, al punto de desacreditar el ministerio de Timoteo. Y terminan, hermanos, en desaliento. Y se termina exigiendo, hermanos, algo que jamás humanamente vamos a tener. No existe un pastor perfecto. De hecho, cuando veíamos los requisitos, le decía yo: ningún pastor llena todo lo que Pablo pone aquí. Señor, ¿realmente quieres que seamos pastores? Porque nos das una listota que nadie va a cumplir. Sin embargo, los hermanos, el Señor es el que dice: yo te estoy llamando. ¿Quién crees que va a respaldar esto, Timoteo? Yo. Entonces, tú ocúpate en lo que te estoy indicando.
no descuides el don que hay en ti. Ahora le recuerda algo que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y no nos está hablando de un momento, hermanos, en el que le pusieron las manos y Timoteo se levantó y brincó y comenzó a profetizar. No. Está hablando, hermanos, de la aprobación. De hecho, Pablo mismo le dice más adelante a Timoteo: no imponga las manos con ligereza. La imposición de manos, hermanos, no es magia. La imposición de manos es la ordenación al ministerio, como lo hemos visto y entendido, hermanos, por lo menos en la escuela dominical. La ordenación de un pastor, de un ministro, hermanos, no la hacen las preguntas del concilio, la hace la aprobación que la iglesia da mediante la guía del Espíritu Santo. Así que cuando habla de esto, Pablo está diciendo todo el ministerio, todo el presbiterio. ¿Quiénes son? Los líderes, los ancianos, el presbiterio. ¿Se acuerdan? Los ancianos que tienen a su cargo la iglesia estuvieron de acuerdo y tus dones fueron aprobados de tal manera que quedó en evidencia que tú eres apto para el ministerio. Así que no permitas que nada haga que tu ministerio mengue, que tu corazón mengue. No descuides el don que hay en ti. Pero los hermanos no responden. Es difícil cuando los hermanos no responden. Decíamos en la mañana, ¿qué estrategia tenemos que implementar para que la iglesia asista a las actividades? ¿Quieres saber la respuesta? Pregúntale a los hermanos que vienen a decirlo de domingo. No se la voy a dar. Pregúntele si usted quiere saber qué fue lo que se determinó. No lo dije yo, y esto hay que aclarar. La misma, hermanos, asistencia de la escuela dominical se llegó a la conclusión bíblica de qué es lo que hay que hacer. Pero no lo hemos entendido. No lo hemos entendido. Pablo le dice en el versículo 15: ocúpate de estas cosas. Ahí es donde está tu ocupación. Permanece en ellas, mantente fiel, porque tu aprovechamiento, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Fidelidad. Fidelidad, Timoteo, fidelidad a lo que te acabo de decir, a lo que Dios te encomendó, a tu ministerio, a la iglesia. Es más, si puedes, exhorta hasta estos hermanos. Escucha. Toma en cuenta que tienes mucho que hacer para poner en evidencia. Y le dice al final, hermanos, en este segmento: ten cuidado de ti mismo. Cuídate. Cuídate. A veces pensamos, hermanos, que para servir a Dios, hermanos, se trata de sacrificarlo todo y dejarlo todo y abandonar a la esposa, a los hijos, porque así lo dijo Jesús: el que no amare más. Dios, hermanos, no nos está pidiendo renunciar. Como ahora soy cristiano, voy a renunciar a mi trabajo. No. De hecho, Jesús dice: están en el mundo, pero no son del mundo. Solo guárdalos del mal. Así que permítelos. Mejor permite que ahí donde están sean usados. Hermano, usted debe luchar por su vida, por su matrimonio, por su hogar, por su trabajo, sin perder de vista, hermanos, lo importante. Dice: y de la doctrina, cuídate tú mismo, cuida tu salud, ¿verdad? No se desvele. A veces estamos preocupados y no conciliamos el sueño. Bueno, tómese un tecito. A veces pensamos: es que ningún hermano me habló. No somos adivinos, ni el pastor, ni los diáconos, ni los líderes, hermanos. Santiago dice: está uno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Nos dicen: los hermanos tienen que saberlo en la bola de cristal que tienen allá para sus juntas, ellos ya saben quién es. Si no nos dice, hermanos, no se enojen, pero si no nos dice de ninguna forma, hermanos, nos vamos a enterar. Y a veces hay un hermetismo, ¿verdad? No. Una de las cosas con las que batallamos, y hemos visto mi esposa y yo en consejería, hermanos, es que el primer argumento de los matrimonios en crisis es: ¿por qué se tienen que enterar de nuestros problemas? Pues simple, porque no podemos nosotros solos. Necesitamos la ayuda, necesitamos consejería, necesitamos que alguien nos diga. Pero queremos luchar solos, hermanos, solamente con oración. ¿Para qué Dios nos dio la iglesia? ¿Para qué Dios le da como estas recomendaciones para cuidar a la iglesia? Para que como cuerpo de iglesia, hermanos, podamos mirarnos unos por otros. Timoteo, cuídate de ti, ten cuidado de ti, mantente alerta. Y también la doctrina, y dice: persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti
administración de una vida espiritual en santidad, con cuidado, hermanos, hacen saber que Dios es real, hacen saber la calidad del ministro, hacen saber la calidad de los cristianos de la iglesia. Pero sí es importante, hermanos, que esto que Pablo le está diciendo a Timoteo no sea solo de domingo, sino que sea nuestro diario vivir. Si bien, hermanos, nuestra vida no está inmersa, hermanos, esto no es un claustro, ¿verdad?, donde ya entramos como cristianos y ya no vamos a salir hasta que Cristo venga. Claro que no. Dios quiere, hermanos, que cuando Cristo venga, usted esté hablando de Cristo a sus compañeros de trabajo. Dios quiere, hermanos, que cuando Cristo venga, nos encuentren reunidos aquí entonando un himno. Que cuando Él venga, encuentre a su iglesia trabajando y con nuestros corazones ardiendo, hermanos, de amor, de deseo de servir a Dios. Nos encuentre regalando una Biblia. Nos encuentre de rodillas orando por aquel que está en necesidad. Nos encuentre hablándole de Cristo a alguien. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a aquellos que te están observando. Harás algo por los demás. Así que toma en cuenta la enseñanza, Timoteo, y vive lo que estás enseñando. Para que cuando te miren, los que te miren también tengan esperanza en Jesucristo. Pero tienes que ponerte a trabajar. Así que si algo tenemos aquí, hermanos, es que ese buen ministro de Jesucristo, ese Timoteo al cual Pablo le escribe, somos nosotros. Y quiera Dios que esta palabra fiel y digna, hermanos, sea vivida y sea enseñada y que alcance a todos los que oyen nuestras palabras. Padre, te damos gracias. Tu palabra es perfecta, Señor. Y cada vez que analizamos, estudiamos, mi Dios, te diriges directamente a nuestros corazones. Tú fortaleciste a Timoteo, Señor. Pero hermanos, que tú nos fortaleces a nosotros para hacer precisamente esto que Pablo indica. Señor, que aprendamos de tu palabra aquí, al estudiar juntos. Pero que una vez cruzando esa puerta, Señor, seamos capaces de vivir lo que acabamos de escuchar. Seamos capaces de hablar para bendecir. Seamos capaces de hablar para edificar. Seamos capaces de hablar para evangelizar. Tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía. Lo acabamos de escuchar. Así que si nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos, ante ti, Señor, somos responsables de escucharla, de escudriñarla, pero también de predicar, también de vivirla. Así que te damos gracias por este tiempo que nos das hablándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.